Bien, vamos a iniciar nuevamente con la segunda parte. Y ahora vamos a hablar sobre erexia nuclear ahí, la 2. Así que si me escucha, por favor, alguien que me diga si me está escuchando bien. ¿Me escuchan? Sí, se escucha listo. Muchas gracias. Entonces vamos a hablar sobre el genoma del cloroplasto. Ya no vamos a hablar de mitocondrias, ahora vamos a hablar de cloroplasto. Por lo tanto, vamos a hablar de las plantas. Resulta que los cloroplastos están presentes en células vegetales, también en algas verdes y también en cianobacterias. O sea, no son exclusivos de solo las plantas que vemos a cada rato, sino que también están en las algas verdes y en bacterias conocidas como cianobacterias. Aquí tenemos una imagen que nos está mostrando los cloroplastos. No necesariamente son así, dependiendo de cada planta, así son los cloroplastos. Y nuevamente aquí estamos viendo una figura que nos muestra cómo es un cloroplasto. Vimos la membrana externa, la membrana interna, estos son los tilacoides, espacio interno de membrana, los granos y los estromas, las manillas del estroma. Aquí es donde se da todo el fenómeno de la fotosíntesis. Y el ADN del cloroplasto, se recuerdan que es parecido al de la mitocondria, es decir, es circular, muy parecido. Y igualmente tiene una doble hebra. ¿Se recuerdan que esto se corta y se mira igual que el ADN que comúnmente conocemos? Lo que pasa es que se hace circular, esa es la diferencia. Aquí, por ejemplo, nada más a manera para ejemplificar, estamos viendo cómo es el genoma de la oriba sativa, o sea, del arroz. Este es un mapa del genoma del ADN mitocondrial del arroz. Esto no es para que lo memoricen ni nada de eso, nada más es para conocimiento general. Ahora, ¿cómo es que se descubrió el ADN de los cloroplastos? Fue en 1908, un señor llamado Carl Correns. Él dio el primer ejemplo de este tipo de herencia y se basó en una planta que se llama Mirabilis jalapa. No sé si ustedes conocen esta planta. Yo la he visto aquí en El Salvador. Yo la he visto. Es más, creo que en la facultad creo que hay una plantita de esta en pequeño. Entonces, ya vamos a explicar cómo este rollo ahí. Vamos a explicar exclusivamente el caso de Mirabilis jalapa. La vemos acá en aumento y vamos a observar que en las hojas de esta planta, si ustedes se fijaron, tiene de color blanco verde. Esta es una hoja variegada porque tiene ambos colores. Entonces resulta de que todas, en el caso de esta parte, discúlpame un momentito porque me están llamando. Es mejor cortar. Entonces, en este caso les decía que en la parte blanca, aquí lo que hay son cloroplastos blancos. Y en la parte verde, obviamente, lo que hay son cloroplastos verdes. Pero también podemos encontrar cloroplastos blancos o todos los cloroplastos que son verdes. En este caso, todos los cloroplastos son verdes. Pero pueden haber unas en las que hayan mezclados cloroplastos verdes y cloroplastos blancos. Quizás por primera vez estamos escuchando el término cloroplasto blanco, porque toda la vida habíamos sabido que los cloroplastos son verdes, pero resulta que también hay cloroplastos blancos. ¿Qué significa cloroplasto blanco? Que no tiene clorofila. Por eso es que son blancos. Así que de ahora en adelante, cuando usted vea una hoja blanca, es porque sus cloroplastos no tienen clorofila. ¿Y qué implica que no tengan clorofila? Que no hacen fotosíntesis. Eso implica. Entonces, en Mirabilis jalapa hay plantas variegadas. La mayoría son plantas variegadas y la mayoría son ramas variegadas, es decir, ramas con ambos colores, verdes y blancos. Pero también hay ramas totalmente verdes, es decir, que tienen hojas solo verdes. Y hay otras que son totalmente blanco-amarillentas o blancas. Tenemos tres tipos de ramas: variegadas, verdes
y amarillentas. Pero las flores se forman sobre los 3 tipos de ramas. Y este señor Correns le llamó la atención que porque en esta planta habían ramas con hojas verdes, ramas con hojas blancas y ramas con hojas variegadas. Y como en cada rama se forman flores, entonces obtuvo polen de una y la polinizó con las otras. Hizo un montón de cruzamientos en todos estos tipos de ramas. ¿Cómo lo hizo? Castró las flores que actuarían como madres. Es decir, les quitó el órgano sexual masculino y dejó solo el femenino, y tomó polen de aquellas ramas que actuarían como padres. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Pues si no lo hemos entendido. Estas son flores hermafroditas que tienen ambos sexos. Entonces, si usted quiere que una flor actúe como madre, le va a quitar los estambres. Los estambres son los órganos sexuales masculinos y le va a dejar solo femenino. Ahora, de las otras ramas que van a actuar como padres, usted va a obtener polen ¿cómo se llama? Con un pincel, y se lo va a ir a aplicar a las que están actuando como madres. Y entonces obtuvo este cuadro. Vea bien. Cuando el fenotipo de la rama que actuó como madre era blanco y el fenotipo de la rama que aportó el polen era blanco, toda la progenie fue blanca. Ahora vaya leyéndolo cada uno de ustedes. Aquí la madre rama blanca, el padre verde. Pero mire, los hijos, recuerde que progenie quiere decir hijo, fueron blancos. Veamos en este caso. Blanco la madre, variegado el padre, blanco fueron los hijos. Verde, blanco, al final verde. ¿Quién está predominando aquí? Está predominando, si usted se fija, lo que predomina es el fenotipo de la madre. No importa el fenotipo del padre. Veamos un caso. Verde variegado. ¿Quién va a predominar? Tiene que ser verde. Vamos, ¿es cierto? Es cierto. Verde. Variegado. Blanco. Tiene que predominar variegado. Veamos si es cierto. Así es. Variegado, verde o blanco. Variegado sobre verde, predomina variegado. Variegado sobre variegado, obviamente variegado. Vamos a este otro caso. Blanco la madre, verde el padre. Se supone que esto tiene que ser blanco, lo que vamos a hallar en el otro lado. Así es. Mire, es blanco. Los hijos son blancos. Entonces los hijos lo que heredan es el fenotipo de la madre. No heredan el fenotipo del padre. Esto fue lo que descubrió Correns. Y entonces Correns dijo, ¿y por qué están heredando el fenotipo de la madre y no del padre? Acuérdense, cuando decimos de la madre es porque castró las flores. La que actuó como madre le quitó los órganos sexuales masculinos. ¿Y por qué dijo él, los hijos se parecen a la madre y no al padre? La única explicación posible, cuando se determinó que no era por herencia ligada al sexo, entonces esto es un tipo de herencia extranuclear. ¿Y dónde está esa herencia? ¿Dónde está esa ADN? En los cloroplastos. ¿Por qué deduzco que en los cloroplastos? Porque estoy estudiando sus hojas. Y el color de las hojas es debido a las clorofilas que están en las hojas. O en su defecto a la ausencia de las clorofilas que están en las hojas, en los cloroplastos. Fue así como el señor dijo, este es un tipo de herencia extranuclear debido a ADN que está en los cloroplastos. Podríamos decir que en general el fenotipo de la madre es el único responsable del fenotipo de la progenie y que del padre es irrelevante, no aporta. Ahora veamos esto. Si la madre es blanca, entonces la ovocélula aporta solamente leucoplastos. Es blanca. Si la madre es verde, lleva solo cloroplastos. Es verde. Si la madre es variegada, entonces aporta cloroplastos. Si la ovocélula aporta leucoplastos, en el caso que la madre es variegada, la ovocélula aporta cloroplastos, leucoplastos y una mezcla. Por lo tanto, la progenie va a ser variegada. Y aquí nuevamente lo vemos.
Este es el cigoto. Permítanme un segundo. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Ajá, sobre. Ajá. En clase ahorita. Ajá. 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 ¿Quién es? Ajá. 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 Uh-huh. No, el examen lo tiene que hacer con el punto y parte. Ajá, sí, sí. Ajá. Bueno. Claro, por supuesto, claro, que todo es acumulativo, sí, claro, claro. El examen lo tiene que hacer, déjenos el examen. No. Bueno, bueno. Ni están llegando. No, pero el examen lo tienen que hacer. Siempre se hace el examen. Ajá. Ahora, la ponderación de los exámenes sin hacer, pero tienen que hacerlo los exámenes. Ajá. Sí. Ah, no, perfecto. Bueno. Bueno, disculpen ahí. Entonces, fíjense que este es un cigoto de la célula madre, que sufre muchas divisiones metóticas, como las que vimos anteriormente en el caso de las mitocondrias, y siguen sufriendo más divisiones metóticas. Por ejemplo, en este caso, como solo tiene plastos blancos, entonces la rama va a ser blanca pura. Y aquí, en este caso, solo cloroplastos, va a ser verde pura. Y aquí en la variegada va a tener verdes y blancas. O puede tener mezcladas, verdes con blancas. El caso es el siguiente. Este es el citoplasma y este es el núcleo. Depende de lo que haya en el citoplasma, así va a ser el color de la rama. Si en el citoplasma solo hay leucoplastos, entonces las ramas van a ser blancas. Si solo hay cloroplastos, entonces las ramas van a ser verdes. Pero si hay leucoplastos y cloroplastos, entonces las ramas pueden ser verdes, pueden ser blancas o pueden ser variegadas, porque como esto se va a dividir por mitosis, entonces pueden dar cualquiera de estas alternativas. Ahora vamos a preguntar. Por ahí, andando en Aguachapán, vi esto por ahí en una casa y me llamó la atención y dije, esto me va a servir para la clase exactamente. Así es que yo quiero que ustedes me participen a ver si hemos entendido y que usted cuando vea una planta de esta, usted va a tener la certeza de decir, esto se debe a este y a este fenómeno. Jóvenes, en esta rama, ¿por qué blanca? Vamos a ver, jóvenes, o no me han entendido. Si no me han entendido, voy a regresar. Parece que no me han entendido, no me voy a estar engañando, no me han entendido. Quizás voy a empezar desde por aquí. Bueno, ¿dónde empezamos? Aquí vamos a empezar. Voy a entonces tener que hacer uso de lo siguiente. Miren, en las plantas existen unos organelos que se llaman plastos. Los plastos se dividen en cloroplastos, leucoplastos, amiloplastos. Cloroplastos, leucoplastos, amiloplastos. Lo que estos son. No sé si habrá más, pero estos son los más importantes. Entonces, el hecho es lo siguiente. Los cloroplastos contienen clorofila. Estos contienen clorofila, por eso son verdes. Esto es lo que da en la fotosíntesis. Ahora hay clorofila A, B, C y D, etc. Pero hay diferentes tipos de clorofila que es al final que hace la fotosíntesis. Los leucoplastos no tienen clorofila. No tienen clorofila. Y los amiloplastos contienen almidones, o sea que estos son para reserva. Entonces sucede que allí, yo les mencioné que habían cloroplastos blancos. En realidad no es correcto decir cloroplasto blanco, lo correcto es decir plastos, porque el grupo en general es plastos.
y dentro de los plastos hay de estos tres. Lo que ahí abundan en realidad son leucoplastos, que son organelos que no contienen cloroplastos, por eso son blancos. Entonces, resulta que en la herencia extranuclear de las plantas, acuérdense que el ADN está en los cloroplastos. Bueno, vamos a poner así mejor. Ya se sabe que esto significa cloro. El ADN está en los cloroplastos. Entonces, por ahí un señor que se llama Correns vio que habían plantas que tienen ramas verdes, ramas con hojas blancas, ramas con hojas verdes, ramas con hojas que tienen ambos colores y que les dio el nombre de variegadas. Y se dio cuenta que en cada una de esas ramas daban flores. Entonces al señor le llamó la curiosidad y dijo, bueno, ¿y esta qué onda aquí? ¿Cómo es esto? Y entonces muy astutamente las fecundó. Al fecundarlas, a una las convirtió en exclusivamente flores masculinas y en otras femeninas. Por ejemplo, en el caso de las que convirtió en femeninas, les quitó los estambres porque son flores hermafroditas y les dejó solo la parte femenina. Y entonces trajo polen. Supónganse que escogió como flor materna o rama materna donde estaban las hojas blancas. Entonces a las flores de ahí les quitó las partes masculinas y le pasó polen, digamos, de una rama verde, de una flor de rama verde. Entonces usted esperaría que cuando la fecundó se formaron las semillas y esa semilla usted la sembró y usted esperaría que nacieran plantitas que tuvieran ramas verdes y ramas blancas, pero salieron solo con ramas blancas. Ellos se parecieron solamente a la mamá. Y entonces se preguntó esto, ¿a qué se debe? ¿Qué explicación le puedo dar a esto? Y la única explicación que se le puede dar, si se descarta la herencia ligada de sexo, como se descarta, entonces la única explicación que se le puede dar es que esto es debido a herencia extranuclear o herencia citoplasmática. ¿Por qué razón? Porque es debida al ADN que está en los cloroplastos. Entonces, cuando vemos esta imagen, de repente usted por ahí se topa con esta imagen y a usted le puede decir, mira, ¿cómo me explicas eso? ¿Cómo es posible que esta planta tenga ramas blancas, ramas variegadas, así como esta, y hay ramas verdes? Aquí no se alcanzan a distinguir, pero también hay ramas verdes. ¿Cómo explicas eso? Bueno, en esta rama blanca solo hay leucoplastos. En estas ramas variegadas hay leucoplastos y cloroplastos. Y si fuera rama solamente verde, como estas que se ven acá, entonces ahí hay cloroplastos. Repitamos, díganme, ¿qué es lo que hay en esta rama blanca? Leucoplastos. Perfecto. ¿Y en las variegadas qué es lo que hay? Ambos, leucoplastos y cloroplastos. Y perfecto. ¿Y en estas ramas verdes qué no se alcanzan a ver? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay en las ramas solo verdes? Cloroplastos. Cloroplastos. Muy bien. ¿Y los cloroplastos para qué sirven? ¿Para qué sirven los cloroplastos? ¿Estarán de adorno en las plantas o para qué sirven? Es donde está la clorofila que captan la energía del sol, la lumínica. Para hacer la fotosíntesis y formar los azúcares. Muy bien, exactamente así es. Él ya lo dijo, para hacer fotosíntesis, para transformar la energía lumínica en energía bioquímica, hacer azúcares. Y el azúcar es la que le da la energía a las plantas y poder sobrevivir. Bueno, pero en estas ramas blancas no hay cloroplastos, por lo tanto no hace fotosíntesis. ¿Y por qué está viva? ¿Por qué será? En este caso lo que sucede es que las demás ramas, las demás hojas, los nutrientes que ellas producen les sirven a ellas, porque ellas lamentablemente no pueden hacer fotosíntesis. Por lo tanto, una planta exclusivamente con ramas blancas no tiene posibilidades de
Sobrevive poco tiempo, nada más. Dígame. No le genera problema a la planta el que, un ejemplo, una planta, digamos lo normal para nosotros es que todas sus ramas, hojas sean verdes. Y ya una planta que una parte, digamos, de ella no va a la fotosíntesis, o sea, no va a fabricar, digamos, comida, no le afecta a una planta, porque solo una parte de ella está trabajando, digamos, por comer. Al desarrollo. Excelente pregunta, excelente pregunta. Justamente en botánica esto se le conoce como albinismo en las plantas. Ajá, es un ejemplo de albinismo. Estas plantas, si son pocas las ramas blancas, no pueden la planta sobrevive bien, se desarrolla bien, no hay problema. Ahora, si la mayoría de ramas van a ser blancas, entonces la misma planta terminaría pereciendo, güey. Entonces, si son unas cuantas, no, ya vamos a ver mejor, no le afecta. Son bien frondosos los arbustos y se ven hasta bonitos, no le afecta. Pero repito, si ya son bastantes, entonces sí. Ya no se diga si es exclusivamente blanca, no llega a crecer mucho, nomás muere rápidamente. Solamente se acaba la reserva y boom, se muere. Excelente pregunta esa. Esto es albinismo en las plantas. También tenemos fenómeno de albinismo en las plantas. Y ya saben cómo se hereda. Vaya, ahora la pregunta. Imagínense usted, yo convierto a esta rama que ya tiene flores y entonces voy a castrar a estas flores. Castrar quiere decir que le voy a quitar los órganos sexuales masculinos y solamente le voy a dar el femenino. Y entonces, si esta rama blanca, yo le pongo polen de rama verde, ¿cómo van a ser? Y entonces fecunda. Se forma la semilla y siembro la semilla, me van a hacer la plantita. La plantita, ¿qué color de rama va a tener? ¿Qué color de rama va a tener? Las dos. Blanca. ¿Blancas? Explíquenle, compañero, por favor, ¿por qué solo blancas? Como digo que el polen iba a ser de una rama de hojas verdes. Sí, sí. Entonces, como van a predominar, o sea, por lo que estamos viendo de los genes extranucleares, solo se va a presentar el fenotipo de la femenino, digamos, de la madre, y en este caso es blanco. Entonces va a dar lugar solo a hojas blancas. Exactamente, o sea que el aporte que den los verdes no se manifiesta porque es muy pequeño, prácticamente no lleva mitocondrias. Entonces aquí lo que van a actuar son las mitocondrias que están en el citoplasma de la hembra y van a ser para blanca. Exactamente, esa es la respuesta. Y aquí está vista de cerca una rama blanca. Aquí se ve mucho mejor. Y aquí tenemos una panorámica. Casi no había ramas exclusivamente verdes, las anduve buscando, eran pocas y estaban escondidas, entonces si no había quien me ayudara a tener la rama, entonces no pude capturar la de las verdes y andaba, era un parqueo este lugar y tenía que andar rápido, entonces tomé las fotos así rápido. Pero sí, distinguen ustedes aquí las variegadas y distinguen las blancas. Entonces así fue como este señor descubrió. Aquí hay más. Mira acá, incluso hay una tonalidad como amarilla, ¿verdad? Aquí puede intentar hacer fotosíntesis, pero no le puede resultar muy efectivo. Bien, ahora vamos a hablar sobre herencia extranuclear 3. ¿Por qué 3? Porque ya no vamos a hablar ni de cloroplastos ni de mitocondrias. Vamos a hablar de episomas, que también son conocidos como plásmidos, de parásitos, que es un ejemplo de los virus, de tramposones y también de integrones. Empecemos a hablar de episomas o plásmidos. ¿Qué son estos? Son moléculas de ADN extranuclear o extracromosómicos. Son circulares. Se replican y se transcriben independientemente del ADN cromosómico. No importa lo que haga el ADN cromosómico, ellos hacen aparte su replicación y transcripción. Están normalmente en bacterias, pero también en levaduras podrían estar. Y aquí tenemos el ejemplo. Esta es una bacteria. Las bacterias tienen dos tipos de ADN. Tienen el ADN bacteriano propiamente, que consiste en un solo cromosoma. Las bacterias tienen un solo cromosoma, pero también tienen plásmido, que es este circular que vemos acá. Entonces, los plásmidos son muy importantes para nosotros los humanos,
porque generan resistencia a los antibióticos. Cuando escuchamos decir que si uno toma antibiótico le genera resistencia, en realidad esa resistencia las bacterias lo logran hacer gracias a sus plásmidos. Veamos. Contienen estos a menudo genes o paquetes de genes que le confieren una ventaja selectiva, lo cual les da la habilidad de hacer a la bacteria resistente a los antibióticos. ¿Qué quiere decir ventaja selectiva? Ventaja de adaptarse, ventaja de contrarrestar el efecto de los antibióticos. Veamos esta lámina. Acá tenemos cómo las bacterias son capaces de poder adaptarse y resistir a los antibióticos. Veamos el primer caso. Aquí tenemos el antibiótico. El antibiótico, para que pueda actuar, debe fijarse sobre un receptor, en este caso de la bacteria. Se fija y entonces penetra y la destruye. Esto es lo normal cuando un antibiótico es efectivo. Pero ahora veamos los mecanismos de resistencia. Veamos el primer caso. Mutación del receptor. Resulta que el receptor de la bacteria cambió. Mutó y cambió. Entonces, ¿cómo se llama? El antibiótico ya no puede pegarse, ya no puede fijarse, porque ya no encontró las condiciones para poder fijarse. Entonces usted se toma el antibiótico y de pasada se va. No hace nada el antibiótico porque no hay a dónde acoplarse. Ya la bacteria ya no permitió que se pudiera acoplar. Este es un ejemplo, mutación de receptor. ¿Qué nos provoca? Estos muchachos que se llaman plásmidos. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? Resulta que este ADN de los plásmidos empieza a formar proteínas que, en este caso, cambian la membrana receptora, le dan una forma distinta. Mira la forma que tenía acá y mira la forma que tiene ahora. Entonces cambió las paredes de la bacteria y ahora ¿cómo se llama? El antibiótico ya no encaja. Ahora modificación del antibiótico. Este es otro ejemplo. Pueden haber numerosas cepas resistentes que fabrican una enzima que modifica la molécula del antibiótico. ¿Cómo es eso? En este caso, la bacteria no cambia su forma. Permite que el antibiótico entre. Entra, papá, le dice, entra. Una vez dentro, desarrollan unas enzimas que modifican al antibiótico. ¿Qué quiere decir eso? Rompen la estructura molecular del antibiótico. De manera que este antibiótico que tenía esta forma, ahora tiene esta otra forma. Y al tener esta otra forma, ya no es eficaz para destruir a la bacteria. Como quien dice, le cortó las patas y le cortó las manos. Y ya no es capaz de destruir a la bacteria. Ese es otro ejemplo de resistencia. Otro ejemplo que puede generar las bacterias es impermeabilidad. La bacteria cierra sus poros al antibiótico y este no puede penetrar. Llega el antibiótico y aunque quiere entrar no puede porque todas las puertas están cerradas. ¿Cuáles puertas? Los poros naturales. Las bacterias tienen poros naturales que son vías de entrada de oxígeno y de otros gases, pero los antibióticos por ahí se meten y esta vez encontraron las puertas cerradas a doble llave y ahí andan los antibióticos en la sangre sin poder entrar a las bacterias. Por gusto, andan los antibióticos en tu torrente sanguíneo y no andan haciendo nada. Cuarto proceso de estrategia de resistencia, expulsión del antibiótico. Resulta que algunas de las bacterias son tan cachimonas que pueden rechazar a los antibióticos por aspiración fuera de la célula. Imagínense, entra el antibiótico y la bacteria les deja ir una patada voladora y los lanza para afuera, así sin tanta casaca. Como quien dice, fuera de aquí. Les da unas patadas y los saca. Aquí dice por aspiración. Yo le digo una patada por ponerle gracia, para ponerle drama. En realidad el proceso es diferente, pero llamémosle así. Como que le da una patada y le dice, aquí no queremos antibióticos, fuera de aquí. Así de sencillo. Pero todo eso lo logra porque tiene plásmidos. Y estos plásmidos tienen genes que generan proteínas, que generan enzimas, que son capaces de hacer todo esto. Así es que cuando a uno le diga de que el antibiótico genera, que se puede generar resistencia en las bacterias, es porque las bacterias tienen la capacidad de hacerle frente a esos antibióticos. Y esa capacidad la tienen gracias al ADN que tienen en sus plásmidos.
Acuérdense que las bacterias tienen dos tipos de ADN. Tienen el ADN propio, que es el ADN bacteriano, que es un cromosoma, pero también tienen otro ADN, que son los famosos plásmidos. Así es que estamos viendo ejemplos de herencia extranuclear y empezamos a estar hablando de los plásmidos. Ya explicamos qué son y acabamos en las bacterias y qué son capaces de hacer, los famosos plásmidos. Y el hombre ya vio que los plásmidos los puede usar en ingeniería genética y entonces se utilizan como vectores de clonado en técnicas de ADN recombinante. Parece que hay algunos que van a hablar de este tema, el ADN recombinante. Y entonces, veamos este esquema. Aquí tenemos una Agrobacterium tumefaciensis. Esta es una bacteria en la que los científicos descubrieron que podían hacer juego con ella. Y de aquí vienen los famosos cultivos transgénicos. ¿Usted ha escuchado de los cultivos transgénicos? Vea cómo se hacen. Vea bien. Aquí está la Agrobacterium tumefaciensis. Observe usted que este es el plásmido y este es el único cromosoma que tiene la bacteria. Este es el ADN bacteriano y son los plásmidos. Entonces, el hombre extrae este plásmido y le vamos a llamar TI, plásmido TI. Y resulta que el plásmido tiene un sitio de restricción. Y aquí dice de clavaje, o sea, como de unión. Y este plásmido es removido de la bacteria y el ADN T es cortado por una enzima de restricción. Quiere decir que este ADN se extrae de acá y se corta por medio de una enzima de restricción. Primero se extrajo el plásmido de la célula. Ahora viene usted y va a cortar este plásmido. Lo va a remover, lo va a cortar por una enzima de restricción. ¿Qué es lo que le va a cortar? Le va a cortar esta zona, como que si le diera un tijerazo, como si lo abriera. Y una vez abierto, usted le va a agregar ADN extraño, que también es cortado por la misma enzima de restricción. Este ADN extraño lo va a insertar. El ADN es insertado dentro del ADN del plasma. Aquí está de otro color, si usted se observa. Y lo metió en medio. Quiere decir que observe bien. Esta es la bacteria. Plásmido cromosoma. Nos interesa el plásmido. La bacteria se llama Agrobacterium tumefaciensis. Esta bacteria, los científicos la descubrieron que se echaba ese piquete y entonces por eso dijeron, ¿y esta por qué hace este volado? Y la empezaron a estudiar y a estudiar y a estudiar y ha servido para hacer plantas transgénicas. Estamos explicando el proceso. Quitamos el plásmido, lo cortamos con una enzima de restricción. Una vez cortado, le insertamos ADN extraño. Cada ADN extraño le podemos meter aquí cualquiera, de cualquier planta, de cualquier animal. La idea es metérselo, se lo metimos aquí. Entonces, ahora este ADN extraño ya forma parte de este plásmido. Ya está recombinado. ¿Se acuerdan que hablamos de recombinación? Entonces, este ya está recombinado. Y ahora lo vamos a colocar en otra bacteria. Entonces, esta bacteria ahora lleva su ADN cromosomal, su plásmido, pero también lleva ADN extraño. ¿Qué le parece si le ponemos ADN de alacrán? O ADN de qué sé yo, de un virus, o ADN, nada, lo que usted se imagina. Cualquier ADN lo podemos meter aquí. Y entonces, la bacteria es usada para insertar el ADN T que lleva el gen extraño dentro de sus cromosomas a las células de las plantas. ¿Qué significa eso? Que ahora este plásmido va a ser utilizado para ser insertado en cultivos de tejidos. Estas son células de una planta. Ustedes ya llevaron fisiología vegetal y ya les hablaron sobre la técnica de cultivo de tejidos. Supongo que ya llevaron fisiología vegetal o si no la van a llevar posteriormente. Ahí les van a hablar sobre cultivos de tejidos. Entonces allí los cultivos se desarrollan hasta que finalmente forman una nueva planta. Pero resulta que estos, ¿cómo se llama? Estas células llevan insertados plásmidos. Plásmidos que a su vez llevan insertados genes de a saber qué. Y la planta cuando crezca va a llevar esos genes. El plásmido solo fue un vehículo para llevar un gen totalmente extraño a esta planta.
Y entonces una planta se ha generado desde la clonación de células y todas las células llevarán el gen extraño y podrá ser expresado en los nuevos cultivos, en las nuevas plantas. Es así como se fabrican, pues, voy a utilizar el término fabricar, sería sintetizar lo correcto. Se sintetizan los famosas plantas o cultivos transgénicos, basándose en los plasmidos. Se cortan, se le inserta un gen extraño, se puede volver a insertar a una bacteria, luego se extraen y se colocan a través de cultivo de tejidos donde se desarrolla la planta y esa planta ya va a llevar insertado el gen extraño. Esto que acabamos de ver entonces es una aplicación de los plásmidos a la ingeniería genética. Básicamente entonces, cuando hablamos de cultivos transgénicos, necesariamente tenemos que entender que ahí se utilizan plásmidos. ¿Preguntas sobre esto? ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno. Licenciado, Dígame. una duda, como estamos hablando de ADN extranuclear, pero en las bacterias no hay un núcleo definido, digamos. Excelente. Ajá, entonces, ¿cómo se aplica eso extranuclear si no hay un núcleo definido? Excelente, gracias por hacer esa pregunta, Juan. Excelente, porque me olvidó decirlo. Mire, muy bien esa pregunta, sí ha sido preguntaza, muy bien, excelente pregunta, vaya, mire. Mire lo siguiente, resulta que las bacterias, por eso son procariotas, porque no poseen núcleo. Y si estamos hablando de herencia nuclear y no hay núcleo, ¿cómo es eso? Ah, bueno, muy bien la pregunta. Lo que pasa es que en las bacterias no hay núcleo. Pero sabemos que existe un solo cromosoma. Por eso les insistía en decirles que las bacterias tienen un solo cromosoma. Cualquier ADN que no sea ese cromosoma se considera extranuclear, aunque no hubiese núcleo. Porque vamos a suponer que el cromosoma es el que estaría en el núcleo, aunque no hay núcleo. Pero el propio ADN de la bacteria es este. El que está afuera, este es ya otro tipo de ADN. Entonces, por eso es incorrecto, realmente es incorrecto decir herencia extranuclear en las bacterias, porque las bacterias no tienen núcleo. Pero así se le conoce en la literatura, así se le llama, y no debería ser así. Entonces, repito, el ADN de las bacterias, este es el único cromosoma. Cualquier ADN que no sea este cromosoma es considerado extranuclear, aunque no exista núcleo. Y tiene forma circular. Se recuerda que el ADN de las mitocondrias y el de los cloroplastos también es circular. Resulta que este también es circular. No sé si le quedó claro, Umaña. Sí, enviado. Bueno, me llega ese tipo de preguntas. Son las que yo digo preguntazas. Así deben de preguntarme. Patada al pecho. Si un docente debe preparado, lo humillan así, sencillamente. Va, excelente. Bien. ¿Preguntas sobre este proceso? ¿Preguntas sobre este proceso? Parece que no. O no entendieron o... Lo voy a explicar última vez por si no lo han entendido. Mire, aquí tenemos este es el cromosoma propio de las bacterias, pero este ADN, como no tiene esta forma, entonces le vamos a llamar extranuclear. Si usted se fija, es circular, igual que el de las mitocondrias y el de los cloroplastos. Resulta que estamos hablando cómo esto se usa como vectores de clonado en técnicas de ADN recombinante, básicamente para hacer cultivos transgénicos. ¿Cómo se hace? En primer lugar, se ocupa una bacteria que se llama Agrobacterium tumefaciensis, porque esta bacteria, ella naturalmente, ella hace esto. Ella hace todo este proceso de cortarse y permite que se inserten otros genes. Entonces los científicos lo descubrieron y dijeron, entonces apliquémoslo. ¿Cómo lo aplican? Bueno, sacan el plásmido, lo cortan y le meten ADN extraño. Una vez con ADN extraño, si usted ve aquí, es reinsertado en la bacteria. Y una vez reinsertado en la bacteria, esta es usada para insertar el ADN que lleva el gen extraño.
dentro de los cromosomas de las células de las plantas. O sea que esto lo mezclan con los cromosomas aquí, con los cromosomas de las células de las plantas. Y esto pasa por un proceso que se llama cultivo de tejidos, y este cultivo de tejidos es un método que lo van a ver en fisiología vegetal o ya lo vieron, no sé, y se forma una nueva plantita. Y esa nueva plantita entonces significa que sus cromosomas ya llevan este ADN extraño. Y entonces así como usted tiene ahora cultivos transgénicos. Los cultivos transgénicos no son más que eso, ¿verdad? Plantas donde el ADN ya no es el original, lo que ya lleva mezclado ADN de a saber qué, de cualquier cosa le pueden meter ahí. Entonces, estos ya son los cultivos transgénicos. Bien, ahora vamos a hablar de herencia nuclear por virus. Como ya lo mencioné anteriormente, se recuerdan en la clase anterior, que hay un periodo principal de contagios en el periodo perinatal, que es antes del nacimiento y un mes después. Entonces allí se puede pasar, ya sea por la sangre que fluye a través del cordón umbilical, o también una vez nazca el niño por medio del amamantamiento, de la leche materna. Por eso es que cuando una mujer padece del virus, de VIH o de hepatitis C, entonces se tiene con ellas un gran cuidado antes de que nazca el niño, un mes antes. Yo creo que a estos niños los extraen por cesárea cuando son de 7 meses, para que no lleguen a ese periodo perinatal. Y una vez que nacen, se mantiene alejada de la madre para que no les dé de mamar, porque si no, por medio de la leche, allí le puede pasar el virus. Y así es como se hereda. Por eso es de que toda mujer que sale embarazada le hacen la prueba del VIH para que no lo herede el niño o la niña. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo de herencia nuclear por virus. Es posible ese tipo de herencia. Ahora hablaremos sobre los tramposones, que son regiones de ADN y se les llama genes saltarines. ¿Por qué? Porque se propagan, se autorreplican y se instalan en otra parte del ADN. Están en una parte del ADN y saltan para otra parte, se autorreplican y se instalan y después van a otro punto y así andan. Por eso se les llaman genes saltarines. No tienen capacidad de replicación, originan mutaciones. ¿Cómo se mueven e instalan? Gracias a una enzima que se llama transposasa. Esa es la encargada. Y hay dos categorías: DNA transposones y retrotramposones. Durante el proceso de transposón se mantienen siempre como ADN, mientras que los retrotramposones durante el proceso de transposición pasan por una forma de RNA. Entonces aquí se mantienen como ADN y aquí pasan por una forma de RNA. ¿Para qué sirven estos tramposones? Bueno, tienen que ver con el proceso de duplicación de genes, también tienen que ver con procesos de generación de nuevos genes por combinación de nuevos exones, también están implicados en las alteraciones en los patrones de expresión de genes y causan mutaciones e incrementan la variabilidad genética. Tienen esas sus funciones. En el caso de los humanos existen varios elementos transponibles. Casi la mitad del genoma humano está compuesto por 4 clases de elementos transponibles, o sea, en el caso nuestro. Son los CINE, los LINE, los LTR y los ADNM. Esto no les va a salir en el examen, este es nada más para que lo sepan, que nosotros tenemos un montón de transposones y cumplen todas las funciones que vimos anteriormente. Ahora vamos a hablar sobre herencia extranuclear por integrones. Estos se llaman integrones. Estos también conceden resistencia a los antibióticos. Estos también, o sea que en las bacterias también podemos encontrar integrones que también dan resistencia a los antibióticos. ¿Qué es lo que hacen los integrones? ¿O qué son? Una familia de elementos genéticos potencialmente móviles. O sea que en su momento pueden estar quietos o se pueden mover. Y se les llama integrones porque son capaces de integrar y también de expresar genes de resistencia a los antibióticos. Por eso se les llama así. Y se han dividido en integrones de resistencia IR y superintegrones SI. Los IR están formando parte de tramposones y también de plásmidos. O sea que esto lo vamos a encontrar tanto en tramposones como en plásmidos, están unidos. Y contienen mayormente
genes de resistencia a antibióticos. Por eso es que las bacterias tan fácilmente adquieren resistencia, ¿verdad? Tienen un montón de genes que les ayudan a hacer eso. Y los superintegrones están localizados en el cromosoma de ciertas especies bacterianas. Estas están en el cromosoma, fíjense. Estos, los integrones de resistencia, están en tramposones y en plásmidos, mientras que los superintegrones están en el cromosoma de ciertas especies bacterianas. Igualmente tienen genes para un montón de funciones adaptativas. Y aquí hay un tipo de glosarios que, si les puede interesar, en un momento, si ustedes leen sobre ese material, podrán encontrar estos términos y entonces, si los encuentran, entonces ya saben de qué se trata. Bueno, y aquí está tal vez definición de tramposón, eso lo pueden leer ustedes después en el glosario. Entonces, hemos visto hasta acá diferentes tipos de herencia extranuclear o citoplasmática. Empezamos viendo por cloroplastos, por mitocondrias, y luego hemos visto estos casos un poco más extraños, más complicados, como son por plásmidos, por integrones y por tramposones, que son ejemplos de herencia citoplasmática. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, estamos todavía en tiempo para poder preguntar. Faltan 3 minutos para las 11. Bueno, el que cae autor, el que cae sí, parece ser que no hay preguntas. Parece ser que todo se entendió perfectamente. Todo aparentemente se ha entendido perfectamente. Entonces,